Iñaki, justicia. Contame qué significa esta foto en tu remera. Dolor de pasar 8 años esperando el día del juicio. ¿Qué fue lo que pasó? Contame. Iñaki estaba jugando con unos amiguitos en una pileta. Estaban jugando con una pelota, sale de la pileta a buscar la pelota y roza una farola que estaba ahí a 2 metros de la pileta y automáticamente queda electrocutado. ¿Quedó electrocutado? Sí. Nos llamaron por teléfono. Cuando llegué, ella estaba en la ambulancia y una doctora haciéndole masajes cardíacos. Ya cuando lo levanté me di cuenta de que era un peso muerto y ya no tenía pulso desde ese momento. Nos ponemos como papás también, ¿no? Sí. Estás jugando dentro de una pileta, sale a buscar una pelota, toca con una pierna la base, pues ni siquiera se agarró al palo de luz. Conforme dijeron uno de los testigos 3 que no lo puedo borrar de mi cabeza, quedó frito. Esas fueron las textuales palabras. Testigo eyectado en sus ojos dijo quedó frito y me miró. Acá estamos sentaditos porque está viniendo Lucero, el ex jefe de mantenimiento de Altos de Hudson, y va a pasar por acá. ¿Qué tal, Lucero? ¿Cómo le va? Justo. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Queríamos saber si tiene algunas palabras para decirle, sobre todo a la familia, después de lo que pasó con Iñaki. No, para nada. Me parece que es el momento, ¿no? Como para poder decirle al papá y a la mamá qué fue lo que pasó. Tenemos que llegar. Usted era jefe de mantenimiento de Altos de Hudson, ¿no? No. ¿Quién era usted entonces? Ya se va a enterar. ¿Por qué no estaban las condiciones dadas como para que esas luminarias no afectaran a ninguna persona? No voy a aclarar nada. Le estoy preguntando a él, señor. Sí, yo le estoy, y él no quiere Estoy hablar preguntando conmigo, a yo él. le estoy Yo le pregunto, si no quiere responder, no responde. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que había en ese lugar para que sucediera la muerte de Iñaki? ¿O qué es lo que no había, básicamente, no? No lo sé. ¿Por qué no estaba controlado? No lo sé. ¿Por qué no había clave en la tierra? Nada, no hables. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene en todo caso para decirle a la familia, ¿no? Que me parece lo más importante después de la pérdida de un hijo. Ya estamos, ¿no? ¿Está arrepentido de lo que pasó? No hay declaraciones. ¿Hay grado de arrepentimiento? Me parece que se tendría que arrepentir, por lo menos, ¿no? O un pedido de disculpas. Estamos preguntando, Lucero, que era jefe de mantenimiento, ¿cierto?, del barrio, Sí. que algo ha tenido que ver justamente con lo que pasó. Por supuesto, si está acá es porque tuvo algo Él que dice ver. todo que no. Obvio, todos dicen todos que no. Todo dice que no. Todos dicen que no. Acá pareciera como que el que tuvo la culpa fue Iñaki por haber tocado la farola, según ellos. Claro. Sí, o sea, no se hacen cargo, se van tirando a mi hijo de un lado al otro, como si fuese una pelota, ¿viste? Y aparte lo que yo no veo es ni siquiera un pequeño grado de arrepentimiento justamente por lo que pasó, ¿no? Porque me imagino, ¿a vos te pidieron disculpas? Para nada. ¿Por qué fue que pasó? ¿Por qué crees que fue que pasó? ¿Negligencia, mala administración, ahorro, corrupción? Negligencia no, porque las pericias mostraron de que estaba todo mal hecho, no había disyuntores en ninguno de los tableros, estaban mal hechas las instalaciones eléctricas del lugar, el cable a tierra no estaba conectado. De hecho, con una de las pericias se constató de que las 120 farolas que había en el barrio estaban en condiciones similares y las tuvieron que cambiar. Eso no es negligencia. Eso es falta de control, básicamente. Por ahorro, seguramente. El que estaba ocupándose de eso es Santiago Colavini, que era el administrador del lugar, era el constructor del barrio. Colavini, ¿cómo le va? Una consulta le quiero hacer. Con respecto a la negligencia que están planteando en el juicio, doctor, me gustaría solamente saber la opinión. Murió una criatura. Solamente su opinión, Colavini. Por respeto no vamos a hablar ahora, ¿sí? Gracias. Pero, a ver, ¿nunca han pedido disculpas a la familia por lo que ha pasado, Colavini? Eso es solamente consultarle, nada más, con todo respeto. Es un niño el que falleció. ¿Ustedes creen que esto se podría haber evitado o no? Doctor, ¿se podría haber evitado? Vamos, por respeto no vamos a hablar hasta que termine el juicio. Nosotros nos estábamos yendo a la ambulancia y él llegó al barrio con un electricista e intentaron poner un disyuntor. Automáticamente. Sí, por suerte los vecinos que estaban ahí se lo impidieron. Que en primera instancia a estos señores los absolvieron, ¿es correcto? Sí, realmente algo incomprensible, inadmisible desde todo punto de vista. ¿Cómo está caratulado el caso? Se caratuló como homicidio culposo. Así inició, así elevó a juicio
Hubo por parte del doctor Burlando un pedido de ampliación de la acusación, estamos evaluando todavía, se podría pedir, calculo que rayana el dolo eventual. Rubén, ¿qué tiene para decir Iñaki? Rubén, ¿qué tiene para decir de Iñaki? Rubén. Ah, bueno. Tranquilo. Pero pasé. ¿No hay una especie de control municipal, como cuando habilitan una fábrica, como cuando habilitan un local que esté el matafuego y la salida de emergencia? ¿Existe esto en los barrios cerrados? O sea, la normativa está. Sí. El tema que es humano de control. Ya lo dijeron los testigos, inclusive, y es a las preguntas mías lo que trato de sacar. Es decir, usted estaba conforme con la seguridad y yo llevé a un chico al barrio porque lo sentía seguro. Es decir, bueno, estás controlando si está la jabalina enterrada para que haya una descarga de tierra. Tuya, es tarea del administrador, del electricista cuando hizo la obra, de la empresa de mantenimiento, de todos los que tenemos hoy a juicio. A partir de lo que me acaba de decir, ¿quiénes serían los responsables? No más preguntas, señor fiscal. ¿Qué grado de peso te sacás de la mochila si se hace justicia? A ver. Porque la herida no se cura nunca, básicamente, No, la herida, el dolor, uno aprendemos, ¿no? Es un dolor que se te encarna. ¿Y cuál es el peso y el poder? Cerrar esta parte oscura, ¿entendés? Porque yo siempre, el tema de este dolor y tener que exponer la cara de tu hijo con la palabra justicia abajo, es horrible, ¿no? Es algo que no me entra en la cabeza, que no podemos llegar a procesar el dolor, la pérdida, que encima tener que rogar justicia. O sea, hace 8 años y medio que estamos con esto. A mí me mataron en vida. Bueno, ustedes veían ahí el informe, estamos acá con el papá de Iñaki. ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Buenas noches, gracias por seguir teniendo presente nuestro caso. A ver, la pregunta que te tengo que hacer es, más allá de, siempre lo digo, ¿no? Que uno no está preparado a perder un hijo. Biológicamente estamos preparados para perder un papá, una mamá, un hermano, un tío, un abuelo, pero nunca estamos preparados para perder un hijo en la vida, ¿no? Y vos lo perdiste. Y en este camino están buscando justicia, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la resolución? Te tengo que preguntar. Y si realmente crees que han llegado a que se haga justicia. Sí, durante 9 años, casi 9 años, lo que buscamos fue eso. 9 años. 9 años. Ya eso es una injusticia. 9 años. Sí, totalmente. La única excusa que tiene tal vez la justicia es la pandemia, que fueron 2 años. El resto estuvimos peleándola por la fiscalía, por los juzgados. Llegamos a una condena. Hoy le vemos la cara a los responsables de la muerte de Iñaki. Creemos que se condenó a las personas que eran realmente responsables. El fiscal había pedido 5 años y detención inmediata para los dos. Y cuando me decís los dos, ¿quiénes son? El electricista Santiago Domingo Colavini era el administrador, desarrollista del barrio. Era el que nos alquilaba a nosotros el departamento y era el que se ocupaba de los problemas que tenía habitualmente el barrio. Bien. Estaba todos los días en el barrio. Este era uno de los problemas que tenía el barrio. Sí, que lo habíamos reclamado. Una columna, perdón, para la gente que por ahí recién se engancha, ¿no? Una columna electrificada, sin cable a tierra, sin disyuntor, al lado de una pileta. Sí, a 2 metros de la pileta. Hago un paréntesis, estuvo un perito de Sur en el juicio. Cuando terminó de dar su testimonio, se nos acercó a Magdalena y a mí. A Magdalena es la mamá de Iñaki, llorando, nos pidió sacarse una foto con nosotros y nos dijo, le tocó a Iñaki, estaban todos en peligro, le podía haber tocado a cualquiera. Se constató de que, más allá de toda la deficiencia que tenía ese sector, que no tenía el disyuntor, que no tenía la jabalina, que no estaba puesto el cable a tierra y que faltaban tableros, el resto del barrio tenía
unas 10 casas con medidores enganchados, todo un sector de otros departamentos, todos enganchados. Las 120 farolas que estaban en la calle no tenían jabalina, no tenían puesta tierra, cosa que tuvieron que modificarlas. Estuvo como una semana sin esa iluminación del barrio. Cosa que se podría haber hecho desde el inicio, básicamente. Es un barrio cerrado. Eso lo empezaron a hacer porque obviamente pasó esto. Tal cual. No es porque dijeron, uy, cometimos un error, el electricista no cumplió o la empresa de electricidad no cumplió con lo que habíamos pedido. No, se sabía. No, era la forma que tenían ellos de operar, evidentemente. Por eso creemos que son los responsables y que la justicia cayó sobre las personas que realmente tendrían que haber caído. A ver, cayó sobre las personas que tendría que haber caído. Pero, ¿cuál fue la condena? Porque acá estamos hablando de 4 años y 4 años y medio de prisión, ¿correcto? Sí. A ver, de cumplimiento efectivo, prisión domiciliaria, si hay buena conducta salen en cuánto tiempo. Ahí me vas a ayudar un poquito, Alarcón. Sí. Homicidio culposo, ¿no? Sí, homicidio culposo. ¿Cómo está implementada hoy esa condena? Hoy están con domiciliaria los dos, es lo que apelamos al otro día del fallo. Y bueno, obviamente estamos esperando la resolución de eso. Ese mismo día se fueron a sus casas, es la realidad. O sea, a ver, para que ustedes entiendan, ¿no? Hay una procesión triste en la búsqueda de justicia de un hijo muerto y después de 9 años la justicia dictamina una condena y esa condena, la realidad dice que te vas a tu casa. ¿No? Esa es la realidad. Más allá de las cuestiones técnicas, eso es lo que ustedes vieron después que terminó, entre comillas, el juicio. Y la sumatoria de los años entre los dos no llega al tiempo que tardaron en conseguir esta condena que tuvieron que apelar. Claro, totalmente. Increíble. Sí, y obviamente llegamos gracias a que en el último mes empezamos a movilizar con los medios. En nuestra defensa estuvo Marina Meal, que aparte de ser abogada es amiga. Y la última semana, una semana antes, sumamos a Fernando Bulando y a Fabiana Méndola, que sin ellos estábamos seguros que no llegábamos a esta situación. Y sumaron la cuestión mediática también, hay que decirlo, ¿no? Porque sí, eso ejerce también un poco de presión. Ni bien lo fui a ver a Fernando y a Fabián, me dijeron, ¿por qué no viniste antes a vernos? Lo primero que me dijeron. Y la realidad es que nosotros como familia no queríamos ver la cara de Iñaki en la tele. Claro. Es lo que más nos impactaba y de hecho es lo que a mí más me impacta. Claro. Pero entendimos que era lo que necesitábamos para poder llegar un mes antes del juicio oral, que estuvo, obviamente hicieron un montón de cosas para no llegar, artimañas legales, pero un día antes renunció un abogado, presentaron otro, pidieron la recusación de la jueza, todo eso en la última semana. Pudimos llegar y realmente sí, con todo lo que sumamos pudimos llegar a esto. Ahora vos fíjate que ustedes tenían el recurso, no digo solamente económico, pero son también la potencia del reclamo. En otros casos, la familia se acobarda. Yo no sé si vos estabas en las mismas condiciones hace 9 años de las que podés estar ahora. No estás concentrado en tu laburo igual que puedas tener que estar concentrado. Sí. Te destruye, te destruye desde el primer momento que te enterás que tu hijo ya no está más hasta el último momento en la búsqueda de justicia. Sí, cambia. Tal cual, de hecho, estos 2 meses fueron totalmente traumáticos para toda nuestra familia, para la mía, para la de Magdalena. Mi trabajo, tengo la suerte de tener un socio, 2 que se ocuparon de eso, uno es mi hermano, otro es mi socio Gustavo, y yo pude desligarme del laburo, pero sí, sin dudas tenía esos recursos, si no es imposible. Es imposible, si no estas personas hoy están libres. Claro, sí, es justo lo que quería aclarar, porque la sentencia, de acuerdo a lo que pidió el fiscal, no fue mala. La sentencia, no, digamos, no, fue buena. Hay que decirlo, claro, sí. Yo tuve la posibilidad de hablar con el fiscal, ustedes lo vieron en la nota, un tipo humano, ¿sí? Antes de fiscal, humano. Tipo claro. Que total absolutamente dispuesto. Es difícil que un fiscal diga, sí, Gonzalito, dale, hablemos. Realmente son un poquito más reservados, pero en este caso se puso total absolutamente del lado de la víctima. Sí, sí, claro. Sí, puedo dar fe de eso porque al principio nos costó entendernos, pero entendió que era lo que nosotros necesitábamos y realmente se puso la camiseta y me dijo,
yo me voy a ocupar de esto, voy a estar detrás de cada testimonial. Y la verdad que, de hecho, Fabián y Fernando decían que le dejaba pocas preguntas a veces, porque era muy incisivo en cada testigo. Y también después del fallo nos pudimos hablar con Sandra Martucci, con la jueza. Fuimos, Magdalena y yo nos acercamos. Nos explicó en ese momento por qué era cada cosa. Obviamente estábamos muy alterados y poco pudimos entender, pero sentimos esa humanidad que durante todo el proceso no habíamos sentido tanto en el fiscal como en la jueza. De hecho, la jueza Rutiliano, que es la que los absolvió a ellos en el 2023... Ah, los absolvieron. Los había absuelto, la Cámara lo revocó y condenó, eran 5 imputados. Condenó a 2 y a estos 3 los mandó a juicio oral. Estuvo presente en los alegatos y cuando el fiscal pidió los 5 años, se fue. Se fue. Obviamente eso me enteré después, no la había visto, no bueno, se acercó a nosotros. Mira, tocas un punto fundamental, porque nosotros hablamos de la justicia. Pero esto es como hablar de los choferes de colectivo, ¿sí? Sí. Hay buenos, hay malos. Tal cual. Algunos tienen accidente, otros no. Encontrás algún alcoholizado, otro que no. Pero no son todos iguales. No son los choferes de colectivo. Acá no es la justicia, siempre lo digo. Es la gente que actúa dentro de la justicia. Fiscales, jueces, abogados. Y mirá qué ejemplo que das vos, ¿no? Y qué mal ejemplo dio la primera jueza que absolvió a estas personas que hoy están condenadas a 4 años y 4 años y medio de prisión. Así que evidentemente, en el visto, considerando, resuelvo, por suerte hubo una cámara, ¿sí?, que revisó ese fallo de esta jueza ante una apelación, hubo un juicio, se llegó al juicio oral y hoy estas personas están condenadas. Después de, perdón, señora jueza, en primera instancia, 9 años de lucha. Y esa tipa, a la que no voy a catalogar de ninguna manera, ustedes lo pueden hacer del otro lado, yo no creo que se haya puesto en el lugar de ustedes, o en el lugar de Iñaki, ¿no? No. Sin duda, no. Lo que quería aclarar, porque no sé si lo dijiste, pero ellos tienen una condena por este hecho. Lo que sí después es terrible que estén en su casa con una prisión domiciliaria. Claro. Esto es terrible que haya sucedido. El problema es que además no está el nene. Claro. O sea, el nene no está. Y fíjate todo el tiempo. Digo, no quiero meterte más de lo que tenés, pero bueno, a nosotros nos indigna, ¿no? Por eso estamos acá en este programa. O sea que lo de la prisión domiciliaria sí... Eso sí está apelado, no... O sea que no está firme todavía. Exacto. Sí, pero está concedido. Sí, bueno. Fue concedido. ¿Ahora están en domiciliario o no? Sí, están en domiciliario. Están en domiciliario hasta que se revoque. Ventolila Levi, electricista, hizo una presentación antes diciendo que tenía una hija discapacitada y la mujer era psiquiátrica y no sé qué otras cosas más. La jueza en ese caso sí tuvo en cuenta eso. Ok. Sí, te pones no en el lugar de él, sino en el lugar de las personas que este señor tiene a cargo. Es un aliciente. Podría ser otorgada la prisión, pero yo te pongo en la balanza a un Iñaki que no está. Ellos no pensaron en nuestros hijos y ni en nosotros tampoco. Pero nosotros sí podemos pensar en su hija y sobre todo si es discapacitada y si tiene problemas. Y la culpa de lo que el padre haya hecho obviamente no lo tiene la hija y ahora, que no lo pueden resolver de otra manera, ¿no? Y yo te hago otra pregunta, ¿no? Porque aquí en el medio yo tuve la posibilidad de entrevistar, son preguntas no respondidas del otro lado. Rubén era el... Rubén Ventolila era electricista. Electricista y el otro... Santiago Caulavini, a él no lo viste vos. No, este señor que está acá. Al que vos seguís es Lucero. Lucero. Este es el... Ese es el de la empresa de mantenimiento, el cual se corroboró de que él no tenía el contrato firmado para controlar ese sector, que ese sector era privado y de uso privado. Está bien. ¿Pero no tenía nada que ver con eso? En realidad en la causa no se probó. No, está bien, pero digo, en la causa no se probó porque no había nada firmado. Sí. ¿Pero actuaba o no actuaba? Y en todo el resto de lo que pasaba en el barrio, sin duda sí, porque las farolas tendrían que haber visto algo. Sí. En ese sector, en lo que a nosotros nos lleva al juicio, no se pudo probar nada. Ponele. En el resto sí, y tal vez si se hubiese hecho algo en el resto del barrio, si hubiese llegado a ese sector, no lo sabemos, pero... Ahora, yo soy el pelado ¿sí?
No no es ese de ahí, el otro. Yo me paro, digo, ¿sabe qué, Gonzalito? Me pongo en el lugar de estas personas. Yo no soy responsable, y si fui responsable fue por omisión, le pido 1000 disculpas. ¿Alguien se acercó a vos? No, de ellos ninguno. ¿A pedirte disculpas? De hecho, en los alegatos quisieron decirlo y ahí tuvimos un entredicho y la jueza me frenó porque yo no tenía que hablar. Pero en los alegatos pudimos decirle tanto Magdalena como yo lo que nos dio la jueza nos dio la última palabra, así que pudimos decirle todo lo que creíamos sobre ellos y el dolor que nos habían causado. Ahora, discúlpame, pero ellos en todo el recorrido de 9 años nunca reconocieron el error o le quisieron echar la culpa a Iñaki. De hecho, en los alegatos tampoco nos ofrecieron disculpas, dijeron que se sentían conmovidos por lo que había pasado, pero el electricista dijo, yo hice bien la instalación eléctrica, y el otro dijo, yo solamente administraba. Pero ¿cómo hice bien la instalación eléctrica? Se comprobó y no pusieron la jabalina. Dijiste que el de Sur, con lágrimas en los ojos, te dijo que estaba todo mal hecho. De hecho, a Magdalena le mandaron carta de documento cuando ella al principio los empezó a denunciar en las redes. Hasta eso, obviamente se lo recordó en el alegato. ¿Qué puede pasar, Alarcón, con los años de prisión domiciliaria? ¿Existe el buen comportamiento? No, sí, en cuanto al tiempo, claro que sí, que pueden salir antes de tiempo, pero yo creo que si está apelada y los fundamentos de la sentencia son valederos, salvo el del electricista, que sí tiene un justificativo, creo que el otro señor la tiene que cumplir en una cárcel, de esto no tengo duda. Y a partir de eso, ¿son 4 años o 4 años y medio? Son las 3/4 partes de la pena, si tiene conducta, sale. ¿Cuántos años son entonces? Y 4 años, calcularle, a los 3 años va a estar saliendo. Bien, listo. Esto es lo que pasa en la justicia argentina. Más allá, digo, de una jueza y un juez que actuaron en este caso bien en el final del juicio, ¿no? Pero hoy hay un nene muerto, hay una familia destrozada y del otro lado lo pagás con 3 añitos de prisión. Con suerte, ¿no? Quizás son 2 y medio. En general, digo, ¿no? Eso es lo que sucede, básicamente, más allá de el dolor que tenemos acá con la familia. Te agradezco por haber venido. No, gracias a ustedes nuevamente. Y es un ejemplo de lucha, porque me imagino que hay muchos casos parecidos, cosas en común que atraviesan familias que están en tu misma situación. Gracias de verdad y que arranques lindo el año. Muchas gracias. Por favor, y saludo obviamente a la familia de tu mujer y a la tuya. Ella de hecho no pudo venir porque hace 2 semanas falleció la mamá y ayer con todo este tema del juicio no le pudieron hacer nada y hoy estaban haciendo una misa, entonces... Le mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias. Me voy, cambiamos de tema.